Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Bien, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Les recuerdo rápidamente las coordenadas: @punto_de_corte en Twitter, Punto de Corte en Instagram y Punto de Corte en nuestro canal de YouTube. Ahí en Punto de Corte TV pueden encontrar todas las entrevistas que día a día generamos desde el portal de noticias y pues están dispuestas allí para ustedes para mayor información. A propósito de ello, pues vamos a comenzar con nuestra tercera sección. Esta entrevista que vamos a tener a continuación pueden encontrarla en el transcurso del día allí en Punto de Corte TV. Hablemos con. Bien, a esta hora tengo vía telefónica al economista Luis Crespo, quien es profesor de la Universidad Central de Venezuela, para conversar un poco sobre lo que ha sido esta nueva extensión o una prórroga del decreto de emergencia económica en Venezuela, anunciado días recientes en Gaceta Oficial. Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Johan, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti, por supuesto, a atender nuestra llamada. Pues nos interesa un poco conversar sobre este decreto que generó en principio confusión en las redes sociales sobre si se trataba o no de la extensión de la cuarentena. Pues la información ha sido pues ya confirmada de alguna forma. Se trata desde el decreto de emergencia económica por el estado de alarma que ha sido ya lleva más de 2 años, ¿no? 2016, no, más de 3 años. Desde el 2016. 2016, exactamente. Pues quisiera preguntarte de alguna forma, ¿qué opinas tú respecto a ello? ¿Se ha resuelto algo? ¿Qué ha pasado con este decreto? ¿Qué se ha hecho durante este tiempo desde el año 2016? Que podamos decir hoy día, pues mira, ha servido. ¿Por qué? Porque estamos en mejores condiciones económicas, ¿no? Sí, bueno, es importante caracterizar el espíritu de este decreto, un decreto de estado de excepción y emergencia económica que entró en vigencia en el año 2016. Es importante tener claro que es un instrumento que busca desconocer el equilibrio de los poderes en el país, es un instrumento que desconoce el papel del poder legislativo, brinca el poder legislativo y dota al poder ejecutivo de toda una serie de controles sobre la economía que yo caracterizo como poderes plenipotenciarios al Ejecutivo Nacional para que actúe de manera autónoma, rompiendo los equilibrios de poder en el país en el área económica. Estamos hablando de un instrumento que tiene 11 artículos, 30 medidas. En especial hay que darle un tratamiento muy particular y analizar el artículo 2, donde se detallan las 30 medidas que el Ejecutivo puede de una manera u otra tomar, con las cuales puede intervenir y decidir de manera unilateral acciones en el área económica. Entonces es un instrumento de control plenipotenciario del Ejecutivo sobre el Legislativo. Okay. Estamos hablando que la justificación del mismo o las motivaciones se argumentaron en términos de la reactivación de aquellos famosos motores, de la reactivación económica para enfrentar la guerra económica, toda una serie de argumentos que durante los últimos 4 años hemos oído los venezolanos, pero que no hemos visto respuesta o soluciones a los mismos. Sobre todo el tema de la reactivación de aquellos famosos motores en las distintas áreas. Bueno, y vemos que 4 o 5 años después, una economía devastada, disminuida en sus capacidades productivas. Fíjate, Luis, durante estos 4 años de este primer decreto, recuerdo 2 cosas puntuales específicas, como por ejemplo lo que fue la reconversión monetaria del año 2018 y otra que no ha sido oficial, pero que ha sido de facto, que así se le ha llamado, que es la dolarización.
¿Cómo evaluar estos dos fenómenos? Que bueno, fenómeno de la reconversión lo llamo yo así porque en efecto esto no tuvo ningún impacto realmente positivo en la economía, en el bolsillo de los venezolanos. Simplemente vimos más bien cómo se devaluó el bolívar y precisamente a raíz de ello pues apareció esta dolarización. Una cosa llevó a la otra. ¿Cómo podemos evaluar estos dos fenómenos que se dieron en estos 4 años de decreto de emergencia económica, no? Sí, dentro de la vigencia del decreto, el gobierno se reservó medidas en el área monetaria. De hecho, en el artículo 2 hay un aspecto donde ellos se reservan poder dictar regulaciones sobre el sistema cambiario, dictar normas excepcionales y sin sometimiento al poder público por parte de otros poderes, control de las materias primas, toda una serie de controles, valga la redundancia, que se reservan. En el caso de la pregunta en concreto, bueno, sí, en el año 2018 vimos una reconversión monetaria que eliminó los 5 ceros. En definitiva, era una medida que no iba al fondo del problema inflacionario que vive el país desde hace muchos años y que en los últimos años de Nicolás Maduro se ha acelerado de tal magnitud que nos encontramos en un proceso de hiperinflación. Fue una medida prácticamente cosmética que se basó fundamentalmente en eliminar 5 ceros al bolívar y que no atacó los problemas, como decíamos, de fondo, la indisciplina fiscal, la indisciplina monetaria, que de una manera u otra generaron este proceso de distorsión que se expresaba en una inflación galopante y en la destrucción de la moneda. En definitiva, ¿qué recordamos sobre todo los trabajadores de la reconversión? Bueno, la destrucción de sus activos, la destrucción de las prestaciones sociales, la destrucción de las cajas de ahorro. Realmente una medida que pasará a la historia como una de las grandes estafas, sobre todo al sector de los trabajadores, pero en la misma no dio respuesta a los problemas de fondo sobre las distorsiones monetarias en el país. En el caso de la dolarización, sí, desde marzo, yo ubico el marzo 2019 como un punto allí interesante de arranque o de aceleración del proceso de dolarización en el país, lo que los economistas definimos la dolarización transaccional, porque en definitiva el intercambio en el país está utilizando como referencia una moneda dura, una moneda fuerte, en este caso el dólar, fundamentalmente por la destrucción del bolívar y las cualidades del mismo. Ya el bolívar no cumple con sus funciones, y bueno, se aceleró la presencia del dólar en el país. Recordemos el 9 de marzo del 2019, el día del apagón, el colapso de los sistemas de pago, el colapso, toda esa situación generó que mucho del intercambio se hiciera fundamentalmente en dólares, por todas las distorsiones que ya venían ocurriendo en el país. Y bueno, transitamos todo el 2019 con ese proceso de dolarización transaccional que permitió que mejorara un poco el abastecimiento, que muchas personas generaran sobre todo los trabajadores a cuenta propia, generaran sus ingresos en moneda dura. El gobierno o el régimen durante el 2019 acompañó esa medida de dolarización, generó condiciones favorables, flexibilizó el tipo de cambio, flexibilizó los controles de precios, generó excepciones para las importaciones de algunos bienes que permitieron generar aquel fenómeno que llamamos el de los bodegones. Todo eso allí confluyeron un conjunto de medidas donde participó el régimen, favoreciendo que se generaran esas condiciones de la dolarización transaccional. Así es. Bueno, fíjate, Luis, a esta hora estamos conversando con Luis Crespo, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, para todos los que nos escuchan a través de Fe y Alegría. Luis, son 26 las prórrogas de este decreto de emergencia económica. ¿Tiene algo que ver esto
con el tema de la pandemia? ¿Cómo se puede interpretar? ¿Es algo casual? ¿Es algo de fechas? ¿Tiene algo que ver? Que se pudiera tomar como un preámbulo a algunas medidas que se vayan a tomar próximamente. ¿Cómo podemos interpretar este anuncio durante este momento de cuarentena social, ¿no? Mira, yo lo veo como parte de la política del control. O sea, insisto, lo expresaba al inicio, es un instrumento que busca brincarse al poder legislativo, es que el Ejecutivo tenga potestad, control plenipotenciario en el área económica y en la actividad económica, y no tengo que consultarle a nadie, es el espíritu, no tengo por qué ir al legislativo a consultar, y se genera toda una narrativa, todo un discurso sobre condiciones extraordinarias. El argumento central del mismo es la guerra económica y cómo enfrentar los daños perniciosos de la guerra económica. En este momento se le sumará en su narrativa la guerra económica y el COVID, pero cuando tú ves el espíritu del mismo o su origen, está fundamentalmente en el desconocimiento de las instituciones y del equilibrio de poder en el país. Es como el legislativo, de una manera u otra, se reserva un conjunto de medidas, el control en la actividad económica. Te puedo comentar algunas medidas que están en el artículo 2 que son interesantes analizar. El control de las materias primas y la supervisión del uso de los mismos. Retomar el sistema de precios justos y precios acordados. Ya aquí hace 15 días se hablaba de los precios justos, y todos los venezolanos muy preocupados porque conocemos lo que significan los sistemas, el control de precios o los precios acordados. Nos lleva incluso al año del decreto, al 2016, donde en este país no conseguíamos ni papel toalé, ni desodorante, ni toalla sanitaria. O sea, nosotros hemos vivido lo que es la aplicación de los controles de precios y su impacto negativo en la actividad económica, que genera desabastecimiento y escasez. Pero otras medidas allí que podemos destacar: la regulación en el sistema cambiario, y uno muy importante, los contratos extraordinarios que puede supuestamente generar el Ejecutivo por encima del Legislativo sobre áreas estratégicas de la nación, llámese los hidrocarburos fundamentalmente. Así es, Luis. Fíjate que necesito hacer una pausa comercial. Te voy a invitar a que te mantengas en línea telefónica, porque has mencionado dos aspectos importantes: el tema de los precios regulados y el tema de un aparente respiro que hubo durante el último año, producto de esta dolarización de facto, que, como tú bien mencionas, el gobierno parece haber acompañado. Sin embargo, la percepción que tenemos hoy día los venezolanos es que hubo un retroceso en estas medidas y que ya realmente, nuevamente, el bolsillo de los venezolanos se ve pues afectado por las últimas decisiones económicas. Yo quisiera conversar específicamente sobre esas dos cosas, pero debo hacer una pausa comercial. Nosotros vamos a retornar pronto, pues en un par de minutos, con más de Punto de Corte Radio. Manténganse ahí en sintonía de Fe y Alegría. Ya volvemos con más. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Bien, regresamos entonces con más de Punto de Corte Radio. Aún tengo en vía telefónica a Luis Crespo, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pues estábamos analizando un poco, poniendo en perspectiva lo que es este nuevo anuncio de extensión, de prórroga del decreto de estado de alarma por emergencia económica. Son 26 las prórrogas desde el año 2016. ¿Y cuál ha sido su impacto, si ha tenido un impacto positivo en la economía? Sin embargo, hay dos factores importantes, son dos preguntas que dejaba al aire en el segmento anterior, Luis, que era lo de el anuncio de ajustes de precios, estos llamados precios regulados de 27 productos. Luego se sumó uno más en un nuevo ajuste que se hizo a esa primera lista, que había sido incluso anunciado uno de sus precios en dólares, anclado a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.
¿por qué tomar esta medida de regular los precios de estos productos alimenticios si de alguna forma venía, pues si se quiere, pues digamos positivo el tema de la dolarización, el tema de que había, o al menos los productos de los anaqueles se estaban consiguiendo? ¿Cómo tomar este revés, como lo han denominado algunos economistas, a la situación económica que venía dándose en Venezuela el último año, ¿no? Es importante resaltar que lo que observamos en el 2019 fue un impacto en el sector comercial, ahí en el último trimestre, porque la economía venezolana se mantiene se mantuvo por sexto año consecutivo en una caída de su capacidad productiva. De hecho, el desmontaje de los factores productivos del país o la caída del PIB, estamos hablando del 70% acumulado en los últimos 6 meses, con perspectiva de seguir cayendo en este 2020. Sin embargo, ese fenómeno de la dolarización transaccional generó una reactivación allí que reestimuló el intercambio que venía de una manera u otra afectado, fundamentalmente porque, bueno, el dólar o la actividad, una moneda fuerte con sus cualidades permitió retornar un porcentaje de la actividad comercial, valga la redundancia. ¿Qué tenemos para este año? Bueno, mira, observamos el fenómeno en marzo y abril. En abril hay un repunte inflacionario. En abril hubo una depreciación significativa del tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar. Estamos hablando de una depreciación aproximadamente del entre 230 y 250% entre el tipo de cambio del mercado paralelo y el tipo de cambio del Banco Central. O sea, hay un repunte de la hiperinflación en el país en el mes de abril. Estamos esperando las cifras de la Asamblea, de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, ese indicador que es el que prácticamente ha venido marcando ante la ausencia de cifras por parte del Banco Central. Estamos en medio de ¿qué? Estamos en medio de una paralización de la economía producto de la pandemia. Estamos hablando de que puede estar superando el 80%, más de 55 días ya de cuarentena, que ha generado choques en la oferta y la demanda de la economía venezolana y en el bolsillo de las familias más vulnerables. Ahí cuando el gobierno anuncia los precios justos o el control de precios, bueno, se prenden las alarmas, fundamentalmente porque esa medida la había flexibilizado el propio gobierno durante el 2019 en la búsqueda de coadyuvar a que la dolarización fuera el elemento que motorizara la actividad económica y no generar distorsiones, porque si en algo hemos aprendido los venezolanos en los últimos 19 años es que los controles a la economía han generado grandes perturbaciones en la misma. Entonces, ese anuncio de los precios justos para los sectores empresariales generó preocupación. Y para los consumidores o la familia, de igual manera, porque entendemos el impacto en la escasez o el desabastecimiento que puede llegar. Si pareciera que en los últimos días no se ha hablado más del mismo, pareciera que el gobierno va a asumir la misma actitud de mirar hacia otro lado y pudiera verse como una amenaza. Sin embargo, hay unos valores referenciales allí que en el transcurso de los días hay que observar cómo el mercado los puede ir tomando. Pero bueno, hay una limitante en el país que debemos expresar, que es el tema de la gasolina, que difícilmente puede permitir que se retome la actividad económica e incluso las actividades normales en el país. Fíjate, Luis, mucho se dice, mucho se puede analizar apenas cuando vamos a cumplir ya 60 días, es decir, 2 meses de cuarentena de este aislamiento social, sobre el impacto realmente que va a tener la pandemia, no solamente en el mundo, lógicamente, pero en Venezuela, en un país en que se encuentra en recesión, con una hiperinflación. Pues
se dice mucho del impacto realmente, ¿no? Quizás es difícil analizarlo ahorita, cuando no sabemos si va a volver a haber una extensión de la cuarentena, pero quizás ustedes ya pueden tener un análisis un poco de cuál va a ser el reto de Venezuela para salir de esta recesión que se dice que va a haber en el mundo luego de esta pandemia, ¿no? ¿Cuál va a ser el reto de los venezolanos, de los productores, de los empresarios, luego que escuchemos realmente el anuncio? Finalizamos la cuarentena, vamos a reactivar entonces la producción nacional, aquello, el trabajo, la economía. ¿Cuál va a ser el reto en ese momento? Mira, estamos ante un escenario muy difícil y de mucha incertidumbre, fundamentalmente por los choques que se generan de la paralización mundial y sobre todo en los países que dependen del mercado internacional, que dependen de sus exportaciones. En el caso nuestro, bueno, los graves problemas que atraviesa PDVSA, que es la principal industria todavía del país, aunado a la caída de los precios del petróleo, eso limita las posibilidades, la actuación del gobierno, porque no le permite tener un músculo financiero para tomar un conjunto de medidas extraordinarias sin apoyar tanto a las familias como a los sectores. Y nos agarra en un momento donde los ahorros de la nación, las reservas internacionales, están en su mínimo histórico. Creo que es para los venezolanos un escenario muy difícil. Tenemos empresarios que realmente en estos últimos 6 años han desarrollado capacidades extraordinarias para mantenerse en el país, operando y produciendo. La actuación debe ser preservar las empresas que todavía se mantienen en el país. Deberían tomarse algunas medidas fiscales y excepciones tributarias para proteger a esas empresas. Deberían establecerse algunas medidas de crédito blando o extraordinarias para proteger a esos sectores. Y otros aspectos fundamentales es, bueno, la cantidad de hogares vulnerables que existen en el país. Vamos a ver y vamos a enfrentar un crecimiento de la pobreza extrema, motivado, bueno, lo que ha venido ocurriendo y llama la atención desde el punto de vista de la familia, por la magnitud de personas que trabajan a cuenta propia o el pluritrabajo, que tienen 2 o 3 trabajos para poder compensar un ingreso que les permite satisfacer la cesta alimentaria. En los últimos, la paralización ha sido muy difícil. Es así. Y entonces las familias están en una condición de pobreza o se hacen más vulnerables en este momento y necesitan de programas de apoyo, transferencias de dinero. Se necesitan generar medidas de bienestar. Los servicios públicos están colapsados. Revisemos un poco el tema del metro. Bueno, cómo retomar sin gasolina, con un sistema de transporte público masivo destruido. Entonces tenemos un contexto muy complejo, pero creo que debe prevalecer la necesidad de programas de apoyo a las familias más vulnerables, pero vemos que no existe el músculo fiscal en el país para apoyar eso. O sea, no hay los recursos. Revisemos las reservas internacionales, como decía en minutos anteriores, y que nos encontramos aislados de los sistemas, de los organismos multilaterales que pudieran apoyar con algunos créditos, con algunos fondos extraordinarios. Fíjate, súper importante lo que mencionas de estas propuestas que deben ser tomadas del Ejecutivo. El músculo fiscal realmente se ha visto afectado por todo ello y pues es un escenario bastante complejo según pues cómo lo planteas y no es un secreto para nadie. Realmente es una situación grave que esperemos pues se solvente de la mejor manera y podamos superarlo así, porque en realidad al final todos hacemos este país, todos estamos dentro de esta nación y hacemos vida productiva en él. Luis, pues agradecido por estos minutos, disculpa que te hayamos quitado unos minutos más. No, gracias, Johan, a la orden, y bueno, es parte de la responsabilidad como docente y como ciudadano venezolano en aportar
más allá de hacer la crítica, también identificar posibles soluciones al problema. Es así, es así. Esa es la intención, esa es la idea siempre. Luis Crespo, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Con él yo voy a despedir el programa por el día de hoy, invitándolos entonces a que ingresen a nuestro portal de noticias www.puntodecorte.com, utilizando el respectivo VPN para poder superar el bloqueo de CanTV. Nos despedimos hasta el día de mañana a la misma hora por el mismo dial. 10 de la mañana, 105.7 FM, 1390 AM. Nos despedimos. En la dirección general, Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guirmeles Villalobos, en la producción y locución, quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R. Así me pueden encontrar en todas las redes sociales. Por allí pueden dejar sus comentarios, denuncias, preguntas y estaré leyéndolas al aire entonces el día de mañana. Este programa fue grabado hoy lunes 11 de mayo del año 2020. Será entonces hasta el día de mañana. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com Y en nuestras redes sociales, @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.